Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar la realidad nacional e internacional ocurrida a través de hechos producidos en la semana reciente. Este es un programa que se transmite a través de BHTV, de Cable Más, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y asimismo por 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Muy buenas tardes, amigos. Eh, la realidad, lo ocurrido esta semana ha estado marcada sin duda por un cambio de algunos ministros del equipo ministerial que al entender de muchos no implicaría ningún cambio sustantivo, nada que merezca un análisis, digamos, de perspectiva mucho más estratégico. Son cambios algunos que se veían y hay uno sorpresivo que sin duda es el ocurrido en la Cancillería, puesto que un canciller que tuvo, digamos, una intervención feliz que hay que reconocer en la Asamblea de la OEA y que por eso, según algunas encuestas, alcanzó una importante popularidad que lo distanciaba del resto del gabinete, habría salido por razones que todavía se especulan. Sobre el particular, yo quisiera, en primer lugar, la opinión de Víctor Andrés Vitocho, y luego pasamos a Juan Chepo. Adelante, Víctor Ángel, Andrés. bueno, ante todo un saludo cordial a ustedes dos, Ángel y a Juan, por supuesto. Mira, yo tengo opiniones encontradas respecto a la salida del canciller, sobre el motivo de la salida más que todo, ¿no? Yo creo que es un canciller que ha brillado con luz propia, creo que es una persona que destacó, sacó de su letardo a Torre Tagle. Fue una figura importante en el gabinete, fue protagónico, algo que a veces no le gustan a los otros ministros, o al presidente del Consejo de Ministros, o al presidente de la República. Y en el caso del tema de Venezuela, acá él se la jugó. Su discurso en la OEA fue importante, pero inusual. Fue importante y marcó una posición y se adelantó, porque no reconoció bueno, denunció el fraude, pero reconoció prácticamente al gobierno a la elección del candidato González. González. ¿Ah? Sí, González. así es, González Urrutia lo reconoció y marcó una posición. Después vino Estados Unidos que lo reconoce, o sea, él fue el primero que se lanzó y después vinieron 6, 8, 10 países que siguieron con esa tónica de reconocer el triunfo de González y lo reconoció como presidente electo prácticamente. Él se adelantó, parecería que fue inoportuno quizás o precipitado, pero lo cierto es que hubieron después varios países que siguieron, entre ellos Estados Unidos, nada menos que Estados Unidos. Y entonces el discurso fue inusual en el sentido de que no conocemos qué cosa pasó antes, pero en el discurso evidentemente le llamó la atención a 11 países que no participaron en un comunicado de condena al fraude y de elección, pues de respaldo al presidente electo González Urrutia. Y claro, ese llamaba atención hacia 11 países, de los cuales hay 4 o 5 importantes, como fue en su momento México, Colombia, Brasil, Chile, y no sé si algo más. Entonces, y eso evidentemente, dentro del mundo diplomático, conociéndolos de cerca, crea pues ciertos resentimientos y ciertas frialdades. Sí, es cierto, ¿no? Pero internamente cohesionó y hubo un respaldo total en el Perú y en muchos países de América Latina. Ahora bien, después viene un cambio de canciller y se cambia la política exterior peruana, porque en el fondo el canciller del Perú no es el jefe de la diplomacia peruana, el jefe es el presidente de la República, el que es el que maneja las relaciones exteriores de acuerdo a nuestra constitución, de acuerdo a la tradición del Perú además.
Acá la presidenta no dijo nada ni por Twitter siquiera. La presidenta no se pronunció nunca. Era el canciller el que hablaba. Y se supone, se entiende, que si el canciller habla, habla en nombre de la presidenta de la República, quien fija y es jefa de la política exterior peruana. Pero parece que ahora no ha sido así. Si entra un nuevo canciller y cambia las cosas, no habla de reconocimiento del presidente electo, no habla de fraudes, sino de irregularidades y solamente se limita a pedir las actas y desconoce lo que ya dijo el otro canciller, evidentemente nos damos cuenta entonces que el canciller ha actuado sin el respaldo del presidente de la República y eso ha causado un rompimiento en el gobierno y su alejamiento. Pero eso se puede entender en términos de política interna. Lo que no se puede entender es que la política exterior cambie porque cambian el canciller. O sea, se puede entender que la política exterior peruana pueda cambiar porque hay cambio de gobierno. No es usual, no es lo recomendable. El gobierno peruano siempre ha tenido una posición muy clara y bastante coherente en muchos gobiernos. Pero lo que no hemos visto nunca es que se cambie el canciller y se cambia la política exterior. La posición del Perú ante una crisis como la de Venezuela ha cambiado cambiando el ministro. Y eso es muy mala señal dentro, pues sí, pero sobre todo fuera del país. Es una señal pésima de inmadurez y de falta de consistencia y coherencia que da el Perú a la comunidad internacional. Lo reconocimos a González Urrutia con un canciller, cambia canciller, y ahora no lo reconocemos. Y vuelve a cambiar canciller y de repente tampoco reconocemos eso, sino vamos más allá. O sea, no puede haber dos políticas exteriores en un mismo presidente, en un mismo gobierno. Y eso me parece que es fatal para la imagen del país. Bien, sí, tiene razón, porque los pronunciamientos en torno a Venezuela por la gravedad y tratar de hacer un recambio de un jefe de Estado ha merecido opiniones, respuestas, críticas, incluso hasta defensas, pero de todos los jefes de Estado. Repasemos, Boris en Chile, Petro en Colombia, Lula en Brasil, hasta se ha pronunciado el mismo Ortega en Nicaragua, la presidenta de Honduras. En general, son los jefes de Estado los que marcan la posición en este caso por la gravedad del asunto, y en el Perú, tienes razón, la que hoy día funge de jefe de Estado, la señora Boluarte, se ha caracterizado por un mutismo absoluto, lo cual le da un espacio insólito para la actuación del canciller, y quizás eso haya provocado esta urticaria, este tema de esta tensión a la cual aludes tú. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y además también opinión sobre otros cambios ministeriales que se habrían producido esta semana. Adelante, Bueno, Juan. un Buenas saludo también tardes. para ambos, para Vitocho y para ti, Ángel. Bueno, yo me ratifico en lo que he dicho desde el 2 de agosto, ¿no? Que para mí el señor Javier González Olechea no es un buen canciller. ¿Y por qué? Yo tuiteé en esa oportunidad y lo dije en una entrevista en Canal N y hoy día lo he dicho de nuevo y me lo recordó Francisco de Pierola, Pancho, que cómo puede reconocer como presidente electo a alguien si todavía no ha culminado el conteo electoral. Eso lo dije el 2 de agosto, 4 días después del 28 de julio. Y aún más, días antes, él sacó un comunicado, Javier González Olechea, donde dice, he decidido, ¿no? Y yo le respondí y me llamaron de la Cancillería para felicitarme por lo que yo respondí. Le dije, el canciller no decide nada. La Constitución habla que el que dirige la política exterior es el presidente de la República y lo que ha tenido que poner el canciller es el gobierno del Perú. Ha decidido lo siguiente, no, yo he decidido. Bueno, así se comportaba Javier González Olechea, pues. Así se comportaba. Y luego, por otro lado, Estados Unidos, y yo acabo de leer ahorita el documento, Estados Unidos, luego de un editorial del Washington Post, que también lo coloqué en las redes, pero esto de Estados Unidos no, Estados Unidos jamás ha reconocido como presidente electo al señor Nicolás Maduro. Lo que ellos han dicho es el claro ganador de las elecciones. Y junto con Colombia, México, Brasil, Chile, están indicando de que haya una transición. Lo que ha pasado es que el señor González Olechea ha querido aprovechar esto de una manera
espectacular, ¿no? Y recuerdo también que cancilleres que sí conocen, ¿no? Como Manuel Rodríguez Cuadro dijo que es un error, lo dijo en RPP, y eso también le tuiteé, me alegra coincidir con Manuel. Es un error hablar de presidente electo cuando no se ha culminado el conteo. ¿Y qué fue lo único que logró Javier González Olechea con esa declaración de decir que es presidente electo? Que Venezuela retire su consulado, que era lo último que quedaba acá, perjudicando a un montón de venezolanos que querían regresar a Venezuela. Lo que pasa es que en el Perú estamos acostumbrados a aplaudir a los espectaculares, pero no analizamos el fondo del asunto. La posición de González Olechea ha sido aplaudida por las tribunas venezolanas, las tribunas chilenas, pero por la diplomacia internacional, que es la que verdaderamente manda, no. El señor está buscando elementos para ser candidato presidencial. Y para mí, él sale del gabinete por varias cosas. La primera, la incapacidad o falta de personalidad de Gustavo Adriancén de corregirle la plana a una persona popular. Él ha tenido que decirle del primer instante, no es la posición del Perú, el Perú se aúna a sus pares latinoamericanos, Colombia, Brasil, Chile, etcétera, etcétera, indicando que el claro ganador es Edmundo González, pero no podemos hablar de presidente electo. Pero se chupó, no lo hizo. Ahora están haciendo control de daños, porque diplomáticamente han quedado cochinos. Y luego, el tema de que el mismo Javier González Orechea no se llevaba con varios miembros del gabinete. Como yo he hablado con varios amigos ministros, si a tu derecha se queda dormido un ministro, lo mínimo que hago es lo sacudo, le meto un codazo, pues. Cuando Javier González Olechea se queda seco en el hemiciclo, a Gustavo Adriancén, que estaba a su izquierda, ni siquiera lo empujó, ni siquiera le dijo, o sea, lo dejó dormir las 2 horas. O sea, eso demuestra que no había ningún tipo de química, esa es una demostración popular de que no había ninguna química entre ellos. Ahora, el señor obviamente quiere ser el candidato del PPC, él se inscribió al PPC, lo dijo en su momento, quería pasar piola, pero se ha inscrito. Entonces, para mí, la salida de él obedece a temas no venezolanos, sino que la coalición que gobierna, que es la coalición fundamentalmente, bueno, la de la mesa directiva, ¿no? Los que sostienen a Dina Boluarte, que son Fuerza Popular, Avanza País y APP, y más Perú Libre, pero en este caso los tres primeros han visto en él a un rival que luego de la APEC, que es en 2 meses, y luego de la inauguración del puerto de Chancay, que es en 2 meses y medio, se podía retirar en olor de multitud y se convertía en un candidato presidencial mucho más potable. Entonces, para quitarle esa fotografía, lo han sacado antes. Así de simple, y de esa manera lo han dejado con un pie fuera y generando resquemores, porque ya salió Oscar Valdés a decir que él no le ha ganado. O sea, ya empezó la pelea en el PPC por la candidatura presidencial. Y luego, respecto a los otros cambios completamente anodinos, ¿no? Parafraseando al Gato Pardo, cambia algo para que nada cambie. Las personas que realmente se tendrían que haber ido es Juan José Santibáñez, de todas maneras, el ministro de Salud. Educación, el de Salud, ¿no? El de Trabajo, pero sin embargo, no ha pasado absolutamente nada con ellos. Sí, de acuerdo. Cambios anodinos que dejan a una serie de impresentables en el gabinete, con más razón, especialmente el ministro de Salud, que ha afrontado una enorme crítica en días recientes. Y yo estoy de acuerdo en lo fundamental con lo dicho sobre el ex canciller, que ha habido más protagonismo personal que políticas, digamos, de Estado en el tema internacional. Creo que eso hay que decirlo para evitar oportunismos y para no caer pues en esta sensación que a cierta prensa le gusta y a un sector de la tribuna también, que es porque se dijo una palabra, un gesto, ya generamos de la nada y sin fundamento, además, una figura política. Esto no debe pasar y creo que es No valiente de olvidemos el papelón. En decirlo la con claridad. práctica, disculpa Ángel, en la práctica él es un papelón porque lo que hemos visto en la transmisión en vivo y en directo, el canciller de República Dominicana, creo que era el que presidía la ceremonia, le dijo, usted no va a lograr acá nada golpeando la mesa, señor, ni gritando. Sí, claro, claro, claro. Pero Dirigió digamos así para la tribuna. públicamente, ¿no? O sea, estamos conversando, o sea, lo puso en Bueno, su sitio. para la tribuna. Bueno, de acuerdo, estamos de acuerdo en lo fundamental. Mire, ahora, el otro tema es que mientras tanto el hablando, no hay decisiones, y el tema de Petroperú sigue sin resolverse,
Ahí hay un fuerte debate donde inclusive algunos partidos han intervenido apoyando al actual directorio. Y por otro lado, en algunas visitas que han hecho algunos dirigentes, especialmente la presidenta Juliana, había un repudio callejero bien fuerte y también algo similar, me cuentan que ha pasado en Puno, creo, con López Aliaga. Sobre esto yo quería preguntarle a Víctor Andrés qué opinión tiene sobre lo que sigue pasando más allá de los cambios que, concuerdo, que han sido cambios anodinos que no afectan para nada lo que se podría llamar, entre comillas, política gubernamental. Adelante, Víctor Andrés. Bueno, yo creo que en el caso de Yana, ella fue una defensora total de la señora Boluarte. Tuvo claro eso del rezo, que hay que rezar para que no te roben, para combatir la corrupción. Eso me parece anecdótico, ¿no? Son declaraciones eh, fuera de contexto, digamos. Pero una declaración no puede tirarse abajo, pues una gestión ministerial, si esta es, como lo ha sido en el caso de Hanna, creo, honesta, seria, transparente, una mujer muy honesta, ¿no? En un sector de viviendas donde había mucha corrupción antes, ¿no? Así que, no sé, creo que no hemos ganado mucho o nada, o ha sido insignificante realmente los cambios. Y los que se han debido irse se están quedando, ¿no? En el caso de salud, en el caso perdón, de agricultura y sobre todo del interior, ¿no? Ahora, en el caso de salud, los médicos tienen mucho que ver con los laboratorios y con las medicinas. Los médicos son vendedores de medicinas también. Los visitan constantemente, los convencen, les dan clases, les charlas, los invitan aquí a seminarios, les demuestran que las medicinas suyas son las mejores que la competencia, etcétera. Están muy vinculados al mundo de la medicina, por lo tanto me parece que no debería de ninguna manera, a mi modo de ver, nombrar a un médico ministro de salud porque siempre hay intereses creados y las medicinas en Perú siguen siendo muy caras debido a que hay un cartel de medicinas en el Perú y el cartel está ubicado en la Digemin que no permite ingresen medicinas que ya existen en el Perú para que no compitan con las que ya existen. Eso se sabe hace mucho tiempo. Se sabe el tema del oxígeno. O sea, hay una serie de carteles que manejan la Digemin y un ministro de salud que es médico, que tiene tantos compromisos con los laboratorios, difícilmente pueda cortar pues el nudo gordiano, ¿no? Lo veo complicado. Ahora bien, yo quisiera también hablar en el tema ¿cuál era el otro tema, mi querido Ángel, que había? Petroperú. Mira, Y Petroperú las acciones pierde, gubernamentales. El gobierno más allá de los cambios. Petroperú pierde casi 2 millones de dólares diarios, poco menos, diarios. O sea, cada día que pasa es casi 2 millones más de pérdida. Estamos hablando de que cada mes pierde 50 millones de dólares o 40 millones de dólares. O sea, y no se toman decisiones. Y no se toman más decisiones. O sea, está quebrado. ¿No? El tema no es decir, ya está privatizada, porque los acreedores son los dueños de Petroperú, ya se ha privatizado por la vía de la deuda, del patrimonio que está casi. Es decir, ¿cómo es posible que hasta ahora no se nombre una comisión que investigue a los autores de la quiebra, que son varios directores, que son varios sindicatos, que son varios ministros, que son varios viceministros, que son varios gobiernos? Y han hecho una refinería nueva, cuando solamente había que cambiarle, pues, eliminarle eh, ¿cómo es el sulfato? Creo que es, ¿no? En fin, eliminarle un elemento mineral que tenía ahí en la gasolina, punto. Los Entonces, sulfatos, está bien. perdón, Los sulfatos, está bien. los sulfatos, o sea, había que ver el Ujú, sulfato nada más. Y han ujú. gastado 7.000, 6.000 millones para hacer una refinería en un lugar donde ya no hay petróleo. En una refinería, o sea, mire lo que se ha hecho. Aparte de todos los problemas, que no tenemos petróleo, no producimos 95.000 barriles diarios, que es lo que produce, se supone, esta refinería. Producimos mucho menos, pero además el petróleo ya no está en Talara, está en la selva. O sea,
ya no, no es un buen sitio para una refinería, no solamente porque está al lado de la ciudad, sino porque el petróleo ya no sale de allí, muy poco sale de allí. El otro petróleo, la mayor cantidad viene de la selva y la mayor cantidad se importa. O sea, realmente todo se ha hecho mal. Y eso no creo que sea solamente incapacidad. Hay corrupción. Los españoles también son corruptos, pero desde que llegaron con Pizarro, no es una cosa nueva. Ha habido corrupción y no se está tomando en cuenta eso. Y debe ir Petroperú, como cualquier empresa, debe ir a Indecopi. En Indecopi se reúne la junta de acreedores, nombran un presidente y los acreedores que van a manejar la junta de acreedores serán los que evalúen la empresa y digan si tiene posibilidad de salir adelante o hay que liquidarla. Y se liquida en orden. Primero pagando a los trabajadores y finalmente, qué inmoralidad lo que se ha descubierto, bueno, se sabía, ¿no? Pero que se ha ratificado el otro día por un abogado de Petroperú, en el sentido de que los gerentes que firmaban los convenios con los trabajadores para bonos y gratificaciones especiales, ellos eran los primeros que se beneficiaban, eran juez y parte. Juez, ustedes me imaginan que el gerente del Banco de Crédito firme un convenio con el sindicato del Banco de Crédito dándole una bonificación, 2 Navidades o 3 Navidades, y él sea el primero en que se acoge a ese beneficio, que lo ha firmado y aceptado. Eso es una inmoralidad, y eso no se está diciendo nada al respecto. Entonces yo creo que hay que dar normas laborales precisas y exactas para que este caso de Petrolur no puedan extenderse a otras empresas del Estado, que también sé que pasa lo mismo. Y también pasa lo mismo en unas cooperativas donde nadie es dueño y por lo tanto el gerente se vuelve gerente, jefe y sindicalista a la vez. Y entonces se retroalimenta con la excusa de subir el suelo a todos, se sube el primero. Eso es inaceptable también. Y entonces ahí tiene que el ministro de Trabajo decir algo y tampoco está diciendo nada. Muy bien, Víctor Andrés, tu opinión al respecto, Juan. Yo quisiera abordar un tema que tú has tocado, Ángel, y que creo que históricamente puede contribuir también Vitocho, es este tema de las agresiones contra las autoridades. Estas piedras, porque han sido piedras las que le han lanzado a Dina Boluarte en Sullana, creo yo que nunca se ha hecho con un presidente, salvo con Belaúnde, pero en una campaña, la de 1963, en el Cusco, Candidato. como candidato, ¿no? Con Belaúnde. Y Y Audría luego, en Huancayo. y Odría Huancayo, pero como presidente o como candidato. No, era Candidato. candidato también, el año Candidato, claro. 63, 62, ambos Y como candidatos. esa no la tenía en el radar, pero en este caso estamos hablando de la señora presidenta de la República. Y luego le lanzan orines a Porqui, al señor Rafael López Aliaga, en Puno. O sea, estamos llegando a un estado de crispación de la sociedad y los congresistas siguen siendo agredidos por donde van. Realmente insólito, ¿no? Inédito en el sentido literal del término. Yo nunca lo había visto. Las manifestaciones en las calles, los gritos contra estos señores no se dan cuenta del problema de legitimidad que tienen. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que mientras una pedrada a Marta Chávez o la pintura que le arrojaron a Mario Vargas Llosa en Gamarra, en su momento eran noticias de primera página, hoy día los medios lo vuelven clandestino, no lo ponen sobre el escenario creyendo que de esa manera con la política del avestruz se va a generar una calma social y no es así. Acá hay una ebullición que va a tener su máxima expresión el próximo año conforme no se vean soluciones. Y luego, respecto a lo que manifestó Dejania Pérez de Cuellar Vitocho, yo quisiera señalar que yo tengo una hipótesis, es un ministerio que es el tercero en presupuesto, el tercero, muy poderoso en época electoral. Entonces, obviamente, las pistas, las veredas, las carreteras y los recursos que provienen de la construcción, ya sabemos qué tipo de recursos en campaña electoral es muy valioso. Y por lo tanto necesitan tener al frente de ese ministerio a alguien dúctil, manejable.
¿no? Es lo que estamos viendo en un año electoral, de allí el cambio, han aprovechado para hacer ese cambio, porque otro de los elementos que está tratando de pasar desapercibido es la presencia, no de Vladimir Cerrón, yo creo que el perfecto pretexto para que la gente mire a otro lado es Vladimir Cerrón. A ese señor lo protegen, de acuerdo, pero no tiene mayor manejo en el Estado. El que sí sigue teniendo un manejo y cada vez mayor y sigue con los con los prefectos, no ha sacado a nadie, es Nicanor Boluarte. Así de simple. Entonces, allí la mano de campaña ya empieza a aparecer de Nicanor Boluarte, porque obviamente a él, a la familia Boluarte le conviene el caos, ¿no? Le conviene tener recursos de campaña para que ellos puedan librarse de lo que les esperaría en un país normal en el año 2026. Bueno, sí, efectivamente, ese es un tema que habrá que volver en una nueva, un nuevo programa. El hecho de que haya un absoluto, total falta de respeto a autoridades constituidas, no solamente personajes, sino autoridades constituidas, se está convirtiendo en algo característico del Yo he visto acontecer los videos, político ¿ah? y Mira, parece no llevar a una preocupación como la que debería, ¿no? yo lo que decía, una cosa es que le insulten, yo Sí. explicaba la vez pasada, disculpa que hable en primera persona, y otra cosa es que te odien. Entonces, como no encuentran soluciones, se está pasando al odio. Basta con ver la forma como insultan a Dina y cómo la cara de las personas en Sullana o a Porky ayer, o sea, hay realmente, o sea, no se está entendiendo al pueblo peruano. No hay una lectura adecuada de lo que está pasando. Y eso es peligroso, muy, muy peligroso. Y nosotros tres que tenemos años y experiencia, tenemos que advertirlo. Estos señores, como no conocen historia, pues no piensan en los hermanos Gutiérrez, no piensan en la marcha de los cuatro suyos, no Sí, piensan no piensan en todos los episodios de violencia que ha habido en el Perú. claro. Claro, claro que sí. Bueno, mira, el tiempo ya es tirano, como ustedes saben, hemos llegado al final de nuestro programa, este programa Plataforma Democrática, y en consecuencia les agradecemos a ustedes dos por sus valiosas contribuciones, aportes, y a todos los amigos que nos vienen siguiendo semana a semana a través de su programa Plataforma Democrática. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.